Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México diserta sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se presentaron el 22 de diciembre de 2018 ante la Cámara de Diputados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha destacado 5 elementos claves con los cuales esta iniciativa pretende transformar el mundo del trabajo. Para platicar sobre ello nos acompañan el licenciado Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral Nacional de la Coparmex. Bienvenido, Lorenzo. Con mucho gusto de participar. Gracias. Y el licenciado Carlos de Buenuna, asesor y litigante laboral. Buenos días, María. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y para entrar en materia, les pido que nos platiquen, grosso modo, para después ya entrar en los detalles, de qué se tratan estas iniciativas. Sí. Bueno, María, de hecho, con el antecedente que es muy importante resaltar, pues ya tenemos casi 4 años de un análisis de justicia laboral, en donde en diversos trabajos pues, se llegó a la conclusión de que en la justicia cotidiana pues, era necesaria modificar, actualizar nuestra Ley Federal del Trabajo, que la primera parte culminó con una reforma constitucional al artículo 123, primordialmente en donde se modifica la fórmula que tenemos actualmente, que trae implicaciones en la parte procedimental, en donde van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y se van a crear tribunales laborales que en materia federal van a depender del Poder Judicial Federal y en materia local van a depender del Poder Judicial de las entidades federativas, y la creación de un organismo que va a ser registral en relación a los contratos colectivos de trabajo, al registro de asociaciones sindicales a nivel nacional, y que también va a haber la conciliación en materia individual y colectiva federal, y que además en otra fórmula adicional se van a crear centros de conciliación en las entidades federativas que en una etapa prejudicial van a atender la conciliación en materia local, tanto colectiva como individual, y que a final de cuentas pues tenía ya la obligación el Poder Legislativo de en febrero del año pasado tener la legislación terminada, y que a final de cuentas existen 2 documentos adicionales que tiene que contemplar esta reforma. Uno es las obligaciones que se incluyen en el anexo 23A del capítulo laboral del TEMEC, y también en relación y anticipándonos a la vigencia de la entrada en vigor del convenio 98, que en noviembre de este año entrará en vigor. Ese es lo que debe de contener nuestra nueva legislación laboral, y me gustaría que Carlos, que nos acompaña, nos diera más explicación al respecto de cómo viene actualmente nueva fórmula con el nuevo legislativo que entró en funciones el 1 de septiembre de este año. Sí, por favor, Carlos, porque esto de que nos platicaba Lorenzo es esta reforma laboral constitucional grande, cuya implementación apenas está en proceso, pero vienen ahora estas iniciativas y me gustaría que nos explicaras cómo se compaginan estas iniciativas con aquella reforma. Sí, bueno, efectivamente, lo que da pie, independientemente de que a lo largo de muchos años, ya no solo los 4 de los que habla Roel, sino desde los tiempos de Salinas hemos estado queriendo reformar la Ley de Trabajo en un sentido o en otro, pero bueno, lo que marca la pauta es efectivamente la reforma constitucional de febrero de 2017, que se enfoca en este tema de la desaparición de una vez por todas del tripartismo en la jurisdicción laboral, para pues, ceder los bártulos al Poder Judicial, sea el de la Federación, de los Estados, como ya lo explicó Lorenzo, con los cambios consecuentes, diríamos, también en el procedimiento, porque no solo es sacar a un juzgador para poner a otro, sino
con reglas distintas, la búsqueda de un procedimiento verdaderamente oral y no uno que, aunque mucha gente sostiene que el procedimiento laboral era predominantemente oral, como dice la ley de trabajo todavía, pues la verdad es que no, era todo escrito, ¿no? Ibas a una audiencia y dictabas, y lo que no está en el acta no está en el procedimiento, entonces eso no es oralidad, eso es una forma sui generis de un procedimiento escrito. Entonces todo eso se rompe, pero todavía no acaba de definirse, digamos, la manera como va a operar el nuevo procedimiento jurisdiccional, eso está en parte de la discusión. Y el otro tema muy importante es el tema de la libertad sindical, ¿no? Que volvemos sobre ello de vez en cuando. Ya la Constitución habla en esta misma reforma del 17 del voto libre, secreto, directo. Ya estaba en la ley, ¿no? En la reforma de 2012, que fue una reforma importante, por cierto. Y bueno, la necesidad, que ese es otro tema central, yo creo que tan importante como el del cambio en la jurisdicción laboral, la necesidad de que los sindicatos acrediten la representación de los trabajadores antes de poder celebrar un contrato colectivo de trabajo, que esto lleva dos sentidos. Uno, pues devolverle a los trabajadores el sindicalismo. Bueno, devolvérselos es un decir, porque en México los trabajadores nunca han sido titulares de los sindicatos, han sido más bien servidores de los líderes sindicales y de algunos empresarios que se han valido de este modelo, que nace como un modelo de apoyo al Estado, pero que cuando se va debilitando la relación electoral y todo esto, de que los trabajadores ya no votan por el PRI, estamos hablando ya de los tiempos de los años 80, en fin, subsiste el sindicalismo, eso es mi interpretación, en gran medida por el apoyo que le ha dado a las empresas, y las empresas cobijan, no todas, pero sí un número muy importante de empresas, cobijan este tipo de dirigentes sindicales a pesar, o gracias a que no representan a los trabajadores, y resulta muy cómodo pagar por un control sindical. Entonces, la reforma constitucional definitivamente dice, hay que garantizar la representatividad de los sindicatos. Esto es una gran noticia y ahora se está buscando la fórmula para que esa representatividad sea real, ¿no? Entonces, hay una iniciativa que yo diría principal, y me parece que es la que se va a discutir dentro de las, no sé si 5 o cuántas iniciativas, Lorenzo, tú lo sabrás mejor que yo. Se han presentado, no sé si todas en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, pero esta iniciativa, que es la que tú comentabas, María, que se presentó en diciembre del año pasado, se concreta, y esto es muy valioso, a reglamentar la reforma constitucional. No se mete en otros temas, no se mete en outsourcing, no se mete en contratos a prueba, no se mete en otros temas que alguna otra iniciativa sí toca, y que vendrían a complicar mucho el procedimiento para poder sacar esta ley reglamentaria o esta reforma reglamentaria. Ya no decimos a tiempo, porque hace un año se venció el término que el constituyente nos dio para la reforma. Entonces ya vamos un año tarde, pero bueno, si sale en este periodo de sesiones sería buenísimo, ¿no? Y sobre esto habrá luego que implementar si es que estas iniciativas se concretan. Bueno, de hecho vendrá un proceso de implementación, pero como bien dice Carlos, lo fundamental ahorita en la parte que coincido con la iniciativa Marco, que va a ser una de las dos iniciativas que presentó Morena, y que precisamente pues va más enfocada a la reforma constitucional, a los propios acuerdos del anexo 23A y del propio tratado que próximamente va a entrar en vigor. Pero lo importante en esta parte es que primordialmente pues exista un análisis serio de cómo debe de venir la estructura y los contenidos de la reforma, sobre todo con intervención, que es desde mi punto de vista lo que todavía le falta a la iniciativa, pues de los sectores, a final de cuentas, interesados y afectados de la reforma, que a final de cuentas son los trabajadores y sus representaciones, y las empresas o patrones en ese sentido, porque pues en los contenidos también han intervenido, si bien ideólogos especializados, pues a final de cuentas a quien va a regular es precisamente a los trabajadores y patrones, y que yo creo que
todavía le falta esa parte dentro de la complejidad, porque es una gran reforma estructural en donde a lo mejor no se le ha dado la debida importancia en la parte procedimental individual, y la otra parte que es lo colectivo, y primordialmente también con lo que dice Carlos, ¿no? El derecho de sindicación, que luego se confunde a la obligación de sindicarse, ¿no? Lo que tienen los trabajadores es derecho tanto a sindicarse como a no sindicarse, como a desafiliarse, ¿no? Claro. Sin sanciones relacionadas con su actividad laboral en la fuente de trabajo, ¿no? Que yo creo que esta es la parte importante en el proceso legislativo que se debe de agotar, ¿no? Ahora, una de las 5 iniciativas pretende implementar la democracia en el trabajo. ¿Cómo lo quieren hacer? Y bueno, la parte de democracia que ya lo contiene La anterior. La reforma constitucional es precisamente la representación y representatividad que deben de tener los trabajadores en la actividad cotidiana de las relaciones laborales, tanto en el inicio de la celebración de un contrato colectivo de trabajo como en el actuar diario y temporal, como pueden ser las revisiones contractuales y las revisiones salariales, pues que cada año se tienen que revisar los contratos colectivos de trabajo, más la adición de los compromisos que contiene el anexo 23A, que tiene una fórmula de señalar cómo deben de ser las revisiones y la participación, y además en un análisis en el cual nos estamos obligando a que a partir de la entrada en vigor de la legislación, pues se tenga un periodo de 4 años en donde se revisarán o se tendrán que revisar todos los contratos colectivos de trabajo, y que exista la certeza de que los trabajadores conocen los contratos colectivos de trabajo, están de acuerdo con su contenido y a final de cuentas también están de acuerdo con esa representación y representatividad de los sindicatos que participan en estas fórmulas. Pero lo más importante es que se tienen que adecuar conforme a las fórmulas y relaciones en el día a día de las empresas, porque no es lo mismo comparar un tipo de industria y las facilidades o no facilidades de reunión de los trabajadores para toma de decisiones, Con como otro tipo de industria. industrias que, por ejemplo, pueden estar dispersadas en toda la República. Entonces, las asambleas... Y que reunirse se hace muy difícil. se tienen que buscar fórmulas y esquemas en donde sí los trabajadores participen, pero no en asambleísmos como existen en algunas otras actividades. Ahora, Carlos, ¿el voto de los trabajadores a sus dirigentes siempre ha sido libre y secreto, o por qué se hace tanto énfasis en que lo sea? No, en general, precisamente por lo contrario, porque por lo general ha sido voto a mano alzada. Exacto. Inclusive promovido por las autoridades laborales, ya no, en otros tiempos no tan lejanos, en donde inclusive cuando había conflictos entre 2 sindicatos asistían al recuento y los trabajadores tenían que decir de viva voz y hasta firmar. Ay, no. En la libreta, la Junta Federal, eso era la práctica que tenía, firmar una libreta por cuál de los sindicatos votabas, y obviamente el sindicato ganador decía, pues todos estos son enemigos del sindicato y van para afuera. Que no votaron. Y de los que votaron en contra mía. Bueno, entonces eso era terrible. Yo recuerdo un líder, que Lorenzo se va a acordar de él, hace muchos años ya falleció, Wallace de la Mancha, No, que dicen dicen que era hondureño, pero bueno, yo me encontré una esclava con diamantes cuyo nombre Wallace de la Mancha, no era una ostentación, y el tipo era muy simpático además. Pero en este recuento, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ¿no?, se le preguntaba al trabajador por cuál votas, ¿no? Y el líder, que era el líder de uno de los 2 sindicatos en conflicto, ahí estaba parado, junto al lugar donde votaban, y cuando alguno se atrevía a votar por el sindicato contrario, decía en voz alta, otro que sale de la empresa. Y así se manejaban las cosas, y no estamos muy lejos de ese sistema. Yo he participado en recuentos, participé el sindicato minero y todo esto, en donde la Junta Federal todavía llevaba firmas de cada trabajador, por quién votabas, y bueno, entonces, con todo tipo de presiones que se dan, es evidente que eso era manipulado, para un lado o para otro.
No, y se vuelve realmente fundamental que el voto realmente sea libre, directo y secreto. Absolutamente, absolutamente. Y creo que ya se está practicando, por ejemplo, en la Junta Local del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México hoy, y en la Junta Federal ya se practica desde hace tiempo el voto secreto. La Suprema Corte ya determinó también que así debe ser la votación, aunque la ley no lo dijera antes de la reforma de 2012 fue esto. 2012. ¿No? Entonces, sí, ya había alguna tradición, digamos, de una década para acá de practicar el voto secreto, pero bueno, ahora no solo es eso, sino la constancia de representatividad que este organismo federal descentralizado, encargado de dos funciones totalmente distintas, que para mí es un poco forzado el habérselas dado al mismo organismo. Una es la función conciliadora de los juicios y otro es todo el tema colectivo. Ahí se nos durmieron los gobernadores, porque antes cada gobernador tenía bajo su control, digamos, el registro de los sindicatos locales, ¿no? Y ahora todo se concentra en un solo organismo federal, tanto para registrar contratos colectivos como sindicatos, ¿no? Y esto pues puede ser un gran poder, pero puede ser también una cosa maravillosa si es absolutamente transparente como se pretende que sea, ¿no? Entonces, este organismo tendría, de acuerdo a la iniciativa principal, digamos, por llamarle así, tendría que verificar antes de celebrar un contrato colectivo que representa por lo menos al 30%. Entiendo que el sector patronal quiere que no sea el 30%, que sea el 50+1, o sea, que desde un principio tenga la mayoría. Yo tengo mis dudas, no estoy muy cargado en un lado del otro. 30 me parece un buen número para decir este sindicato es verdaderamente representativo, lo cual no le permite estallar una huelga, para lo cual sí requieres más del 50%. Entonces, ahí está un poco la discusión, pero hace poco oí una estadística de la Junta Local de la Ciudad de México, en donde no me recuerdo si el número era 96 o 98% de todos los juicios de todas las demandas de titularidad de contratos colectivos de trabajo se resuelven con desistimiento liso y llano. ¿Qué quiere decir? Pues van por el dinero. Por supuesto. Y ese es el otro tema que se me estaba pasando hace rato. Decía yo que tenía dos finalidades. Uno era la libertad real de los sindicatos, la democracia sindical. Te interrumpo porque tenemos que ir a un corte y regresando... Y el otro es ese tema de acabar con la extorsión. Regresando, por favor, del corte lo amplías. No se vaya, voy brevemente a un corte, regresamos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico. Nos interesa escuchar su opinión. En Twitter y Facebook nos encuentran como Canal Judicial y además pueden encontrar los videos de los programas en la cuenta de YouTube del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Estamos platicando con Lorenzo y Carlos sobre la implementación de la reforma laboral y las nuevas iniciativas. Y justo antes de irnos a corte nos platicaba Carlos de un segundo aspecto que es importante destacar para que realmente se implemente la democracia en el trabajo. Sí, hablábamos justamente de las extorsiones sindicales que se daban, digamos, en dos grandes, o se dan todavía, en dos grandes vías. Una es el emplazamiento a huelga para celebrar un nuevo contrato colectivo de trabajo, ¿no? En donde se presenta un emplazamiento, la empresa no sabe si los trabajadores están sindicalizados o no están sindicalizados, o si este sindicato que emplaza tiene alguna representación o no la tiene. La Junta de Conciliación le da entrada, te cita a la audiencia, tienes la amenaza que en 6 días te va a estallar la huelga, te van a cerrar. Y tú le preguntas a los trabajadores y te dicen, no, yo no sé nada, pero el líder te dice, claro que te van a decir que no sabe nada, porque yo los instruí para que te dijeran que no sabe nada, para que no haya represalias y demás. Y bueno, a veces tienen cierta gracia y se meten antes un poquito a conocer a la gente, a tratar de jalarse una o dos gentes para aparentar esa representatividad. A veces no, para taparle el ojo al macho, como se dice vulgarmente. Y al final lo que te piden es dinero, ¿no? O me firmas un contrato y entonces es una rentita a largo plazo, ¿no? O me pagas mucho dinero en este momento y desisto. Te dejo en paz. Y si no, no, pues si no te voy a estallar la huelga. No, es que yo sé que mis trabajadores no están contigo. No, pues yo tengo gente que te va a ir a cerrar la planta. Y la policía no se va a meter, porque dicen que es tema laboral y ahí no se mete y eso nos ha pasado cualquier cantidad de veces. Y la otra forma de extorsión es la demanda de titularidad. Bueno, precisamente porque, bueno, según un estudio que hizo ya hace bastantes años, 15 años quizás,
el doctor Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, él es abogado, pero está en el Instituto de Investigaciones Económicas, llegó a la conclusión en una, pues no fue una muestra, me parece que estudió la totalidad de los contratos colectivos depositados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, entonces del Distrito Federal, y pues con ciertos parámetros que estableció el grupo de trabajo, por ejemplo, contratos que no se han revisado, contratos que no tienen prestaciones superiores a las de la ley, llegó a la conclusión que eran los famosos contratos colectivos de protección patronal, más del 90%. Más del 90%, entonces son, y dicen que mucho más. Pero bueno, estamos hablando de contratos falsos, ¿no? Contratos que teóricamente tienen la intención de que no se meta un sindicato aguerrido, rojo, verdaderamente representativo. Y bueno, al final la gran preocupación es que pierden los trabajadores, pierden las empresas, y los únicos que ganan son estos llamados líderes sindicales, que en el fondo tampoco son líderes sindicales, pero que conforman unas mafias tremendas, delincuencia organizada, pero que muchos años trabajaron al lado del gobierno o de los gobiernos, porque estamos hablando tanto del federal como de los gobiernos estatales, intercambiaban favores, ¿no? Yo te pago campañas, tú me das puestos de elección popular, claro, donde yo me voy de candidato y bueno, pues digamos... Es prácticamente garantizado que voy a ganar, ¿no? Bueno, sobre todo antes, digamos, del neoliberalismo, por llamar así, ¿no? 1988, recordamos las elecciones tan discutidas de Salinas de Gortari, que muchos estamos convencidos que las perdió. En esas mismas elecciones, hasta donde recuerdo, todos los candidatos a diputados que venían del PRI, que venían del sector obrero, CTM, CROC, en fin, todos perdieron. Fue el primer año en que el Senado tuvo oposición, ¿no? Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo por parte de la todavía alianza previa al PRD. En fin, ahí ya era muy claro que el sistema se estaba rompiendo. Lo que yo no me imaginaba es que iba a durar tanto, y además que sobrevivió a los gobiernos del PAN. ¿Por qué? Pues porque siguió habiendo cochupos y componendas con estos líderes a pesar del cambio en el gobierno. Y las mismas autoridades te forzaban a darles dinero a estas gentes para solventar el problema, ¿no? Y justamente para romper con ese sistema, Lorenzo, es que se quieren hacer cambios en los contratos colectivos para ahora sí garantizar que las negociaciones de los trabajadores y los empleadores mejoren la productividad y las condiciones laborales. Es una de las ideas de esta reforma. Pues mira, de por sí esa representación o representatividad no necesariamente mejora ni condiciones de trabajo ni productividad. Pero por lo menos que sea una representatividad real. Lo que pasa es que más bien hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que este es el primer señalamiento que hay que hacer y que precisamente ya lo mandata la reforma constitucional, la representación y representatividad de los trabajadores, acabar con estas fórmulas que existen, pero para que dejen de existir los contratos inactivos o llamados de protección, pues primero los patrones y las empresas necesitan tener la certeza de que solo mediante esa representación y representatividad existe esa solicitud de celebración de contratos colectivos de trabajo, y no con la simple amenaza del líder sindical se presente un emplazamiento a huelga, que en la mayoría de los casos son de extorsión. El 90 y tantos % de los emplazamientos a huelga por firma en la Junta Federal, la estadística era de que, como lo menciona Carlos, se terminan sin la celebración de un contrato colectivo de trabajo, y por lo que deja notar es que pues precisamente la intención era económica y a final de cuentas de extorsionar. Entonces, en esta nueva fórmula de representación y representatividad, y conservando, como lo dice el convenio 98 que entrará en vigor en noviembre, pues para que ese derecho de sindicación y el derecho de negociación colectiva pues sea con esta nueva fórmula que debe de imperar, y precisamente con esa participación y certeza en las actuaciones, tanto desde la celebración de un contrato colectivo de trabajo como en las revisiones contractuales.
pero inclusive hasta el calificativo que ciertos grupos critican los contratos de protección, que los trabajadores no desean tener esa representatividad. También en México no tenemos el nivel de titularidades en donde efectivamente los trabajadores quieran que otro organismo lo represente. Y además en el mundo, pues la tendencia de sindicación viene a la baja. En el mundo no es lo que está creciendo la sindicación, sino que a final de cuentas, pues las nuevas fórmulas, las nuevas generaciones, que a final de cuentas lo que menos están pensando es la permanencia en una actividad laboral, en una empresa, sino que pues vienen nuevas fórmulas, el trabajo del futuro, pues es algo que nos va a sobrepasar inclusive pues a las generaciones que actualmente estamos participando. Entonces, el gran reto es que quede bien estructurado simplemente para permitir que esas relaciones pues se den bajo un marco legal de seguridad, y que por eso existe esa gran división que en 3 puntos o aspectos importantes que debemos de considerar, ¿no? Uno, la estructura de este nuevo organismo, que definitivamente pues debe de gozar de la autonomía y transparencia, y por eso... Además sí se pretende que sea autónomo, no es la idea, que sea pues mira, organismo sí autónomo, pero el presidente de la República va a designar una terna que en el Senado van a nombrar, pero que la parte de nuestra propuesta es que conserve un órgano consultivo tripartito, simplemente para verificar que esas actuaciones sean conforme a lo que próximamente se regulará. Que todos estén debidamente representados. En la ley federal, y que se sigan los procedimientos, porque a final de cuentas, pues el interés de todos es que se sigan los procedimientos y que luego y que no se desvíe de fórmulas de que para ciertas personas aplique de un modo y que para otras aplique en otra fórmula. La otra parte importante es el nuevo procedimiento individual, donde tenemos, la verdad, mucha preocupación en la nueva fórmula de distribución de cargas procesales, porque si continúa el proyecto como está, pues la verdad van a ser juicios de alto riesgo para los patrones, y la gran preocupación que tenemos es que los mayores empleadores en México pues son MIPYMES, ¿no? Entonces, si de entrada continúa esta forma de procedimiento con toda la carga probatoria para el patrón, pues va a traer grandes implicaciones, ¿no? Y la parte colectiva, que simplemente pues tenemos que acordar cómo deben de ser esas reglas y no provocar lo que ha sucedido en otros países, que los criterios de aplicación de fórmulas no generen lo que ha sucedido en otros países, que exista multiplicidad de contratos colectivos en una fuente de trabajo, multiplicidad de sindicatos, y el fuero que puedan tener ciertos líderes sindicales que se conviertan en intocables, y sobre todo la parte principal, que se conserve el Estado de Derecho, simplemente pues para poder generar más y mejores empleos y atraer inversiones a México. Claro, indispensable. Ahora, se ha puesto mucho énfasis en la parte colectiva. ¿Qué hacer para cuidar también la parte individual y que no suceda lo que dice Lorenzo? Sí, bueno, a ver, ahorita yo quisiera unas 4 horas más de programa para discutir algunas de las cosas con las que no estoy de acuerdo. No, adelante. Lorenzo, pero no, bueno, simplemente por apuntarlas. Yo creo que el tripartismo no tiene nada que hacer en el tema de registro de contratos colectivos y sindicatos, porque es el sujeto más interesado, sea el patronal o sea el laboral, bueno, trabajadores, patrones o el propio gobierno. Y hoy en día, por lo menos teóricamente, pues no tiene esa participación en el ámbito federal, porque es a través de la Secretaría del Trabajo, que no es tripartita, es gobierno puro, la que se encarga del registro de sindicatos. Entonces yo no quisiera ver al tripartismo en este organismo. Quizás, si dice Lorenzo, bueno, un órgano de consultivo que no tenga ninguna
facultad de decisión, tal. Bueno, podríamos ver si conviene y cómo se va a determinar la representatividad, porque la representatividad empresarial siempre ha sido muy homogénea. Digo, está la Coparmex, está el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras, en fin, hay diversas organizaciones muy bien organizadas, válgame la redundancia, como que ahí no hay problema. Pero el del lado sindical, y más en un momento en donde se pone en tela de juicio la representatividad del sindicalismo, así en términos generales, pues ¿quién va a estar ahí? Otra vez la CTM, la CROC, la CROM, la CTC, los de siempre, o se va a abrir a los nuevos, inclusive entre los de siempre podemos meter la UNT, que no son tan de siempre, pero que ya lleva también muchos años por ahí, con liderazgos prácticamente permanentes y cosas así que dice uno, esto no suena muy democrático, pero en fin. Entonces, ese es un tema que podría estar discutiendo, pero y algunos otros. Hay una cuestión que señaló Lorenzo, y creo que por ahí va la pregunta tuya, que sí es muy preocupante, ¿no? Por ejemplo, hay una pretensión en la iniciativa de que el ofrecimiento del trabajo no revierte la carga de la prueba respecto del despido. Entonces, si el trabajador dice que fue despedido, hoy la ley no habla nada del ofrecimiento de trabajo. Esta es una institución que creó, yo digo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indebida, incorrectamente, y una muy mala fórmula de tratar de resolver los conflictos laborales. Bueno, a alguien se le ocurrió que a partir de una viejísima jurisprudencia de la Corte, esta sí muy razonable, decir, a ver, si el trabajador, si fue su trabajador y no está trabajando y se dice despedido, pues yo creo que sí fue despedido, porque si no, no me cuadra lo demás, ¿no? Por si no estaría trabajando con usted. Estaría trabajando. Entonces hay una presunción que se puede desvirtuar, pero hay una presunción de que fue empleado. De que fue despedido. Y claro, llegaba el patrón y decía, espérame, ¿y cómo voy a probar que no pasó algo? Solo que pueda probar que sí ocurrió una cosa que es absolutamente incompatible con aquella. El clásico, por ejemplo, pues no te pudo haber despedido Lorenzo porque Lorenzo ese día estaba en León, Guanajuato, y te lo puedo acreditar, ¿no? O en Taiwán, ¿no? Y ahí está el pasaporte y tal, ¿no? Entonces, pero esos son garbanzos de libra, eso no suele ocurrir. Y si el abogado del trabajador y el trabajador son un poquito colmilludos, pues te van a decir que lo ocurrió a alguien que sabían que estaba ese día ahí para evitar este. Bueno, entonces, una carga de la prueba tremenda, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, tan no lo corrí que quiero que regrese a trabajar. La reinstalación. Ay, oye, pues qué buena onda de patrón que quiere que regrese a trabajar. No, pues yo creo que sí no lo corrió. Entonces ahí la Corte dice, revierte la carga de la prueba, y ahora es el trabajador el que tiene que acreditar el despido. Y luego el trabajador dice, bueno, es que yo ganaba 300 pesos diarios y el patrón me está diciendo que yo ganaba 200, eso es de mala fe el ofrecimiento. Y entonces la Corte dice, sí, si revierte las condiciones, cambia las condiciones de trabajo, es de mala fe y por lo tanto no revierte la carga de la prueba. Ahora es el patrón el que tiene que acreditar. Que y el si patrón decía, no, pero sí ganaba 200, mira, aquí están los recibos. Ay, desgraciado trabajador, tú me estás mintiendo, ahora tú tienes que... Y así nos íbamos brincando. Bueno, el último criterio, yo digo que es el más fenomenal que se ha inventado la Suprema Corte. Y dice, bueno, ya no es tanto el tema de condiciones de trabajo y esto, el tema es que el ofrecimiento esté hecho de tal manera que muestre la voluntad real del empleador de volver a recibir al trabajador. Y entonces yo digo, bueno, las hipótesis son dos. O lo corrí o no lo corrí. Si lo corrí, pues no quiero que regrese, por algo lo corrí, ¿no? Y si no lo corrí, menos quiero que regrese si el señor me está demandando porque lo corrí cuando no lo corrí. Entonces, la hipótesis que se inventa la Suprema Corte es totalmente absurda, totalmente absurda. Entonces tenemos que buscar otras fórmulas, y yo no la tengo. Yo creo que tenemos que hacer un estudio muy serio de derecho comparado, cómo funciona en otros países. Si prospera este cambio a la ley del trabajo y queda el hecho de que el ofrecimiento al trabajo, que es una vacilada, que no sirve para nada, pero queda que no va a revertir la carga de la prueba, pues de una vez que condenen a las empresas, ¿no? Basta con que presenten la demanda, pues ya, pásate al laudo, pues no me des chance ni de contestar, ¿no? A lo mejor tema de salarios o de fecha de ingreso, sería terrible. Entonces, hay que buscar una fórmula, yo creo, pero ese es tema de otra conversación quizás, que el problema lo crea la propia ley cuando establece fórmulas tan distintas, costos tan diferentes respecto de la salida de la relación de trabajo, ¿no?
Si te vas de esta manera no te toca nada, o te toca una prima de antigüedad que es casi igual a nada. Si te vas de esta otra forma, te puede tocar 3 meses y la prima de antigüedad. De esta otra, 3 meses, prima de antigüedad, 20 días por año, salarios vencidos, que si el primer año completos, que si el segundo año 9 días por mes o el 2% mensual y tal y tal. Cuando probablemente el trabajador pues no haya tenido mucho que ver entre una y otra forma de salida, ¿no? Entonces yo sostengo desde hace muchos años que es la ley la que genera el conflicto, sí. ¿no? Y en ese sentido no hay ninguna propuesta de cambio que pueda hacernos pensar que realmente va a reducirse la conflictividad laboral. Del lado patronal, dicen, es que me estás poniendo un costo en una fórmula que yo propongo de una especie de pago adelantado, mes a mes, quincena a quincena, un ahorro, digamos, individual. Del lado de los trabajadores dicen, no, porque vas a facilitar el despido. Yo digo, bueno, y si facilito el despido, pero el trabajador tiene un ahorro y se va a ir con dinero, pues la fórmula es muy buena. Sí, claro. En realidad no es facilitar el despido. No. Cuando la relación se rompe es como el matrimonio, se rompe. Claro. Y lo peor que puede ocurrir es que siga subsistiendo a fuerza. Que los forcen. Entonces, hay que buscar fórmulas que no deriven en el conflicto, ¿no? Y en ello se inserta este tema. Pero a mí, yo comparto la preocupación de Lorenzo. Si eso queda así tal cual, que el ofrecimiento al trabajo no revierte la carga, pues ya de una vez condéname, ¿no? No va a haber manera, salvo casos excepcionales, de ganar un juicio. Claro. Bueno, vamos brevemente otra vez a un corte. No se vaya, por favor, regresamos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas platicando sobre iniciativas de reforma laboral. Veíamos ya cuáles son estas 5 vertientes con las que se pretende transformar el mundo del trabajo y platicábamos de que no necesariamente está contemplado todo lo que se debería de cambiar para que realmente funcionen las cosas mejor. ¿Qué otro aspecto consideras que debería de cambiarse y que no está contemplado cambiar, además de lo que nos platicaba Carlos? A mí nada más me gustaría cerrar con esta parte de lo que nos comentaba ahorita Carlos en las relaciones individuales, que inclusive lo hemos platicado en otras fórmulas, pero también la complejidad actual de las formas de terminar la relación de trabajo, porque una cuestión que tampoco habrá que ir hacia ese camino, aunque en otros países no existe la estabilidad del empleo, pero existen otras fórmulas de protección a quienes dejan de prestar servicios, como el seguro al empleo y otras fórmulas que no tenemos en México, o que en México la tenemos en una fórmula muy especial de que supervivas con dinero tuyo que tienen las instituciones de seguridad social, que eso no es un seguro del desempleo. Entonces, y yo creo que también tenemos que ir en búsqueda de esas formas de facilitar la terminación de las relaciones de trabajo, pero sin que implique pegarle a la estabilidad en el empleo, porque a final de cuentas, pues precisamente para alguien que requiere de su actividad laboral y que de él depende en lo personal y la familia, pues tampoco puede romper ese esquema sin una protección. Entonces, en la parte de relaciones individuales y procesal, pues tenemos esa gran tarea de buscar una mejor fórmula de un procedimiento individual y pues atacar los vicios que tenemos en los litigios para que también por el otro lado sean procedimientos ágiles y no se genere lo que desafortunadamente se ha convertido en los juicios, que los litigios más bien son negocios de abogados que no benefician ni al trabajador ni al patrón, ¿no? Que inclusive si no llegamos a una fórmula que no encarezca los litigios, pues también la nueva fórmula de conciliación pues pudiera no operar y con otras consecuencias de que pues, se volverían a saturar los tribunales. Y la otra parte pues es lo colectivo, ¿no? Que uno de los temas
que nos preocupan en los contenidos de la iniciativa, pues es la prórroga unilateral para los sindicatos, ¿no? Para en la estructura, en la ley que tenemos, pues simplemente el derecho de huelga ya ejercerlo, ya en un procedimiento jurisdiccional, pues para prorrogar el periodo de prehuelga, pues se requiere de la voluntad tanto del patrón como del sindicato, porque trae atrás esquemas pues de productividad que si se queda en manos del sindicato prorrogar en forma unilateral un periodo de prehuelga y una huelga sin límite de tiempo, pues trae otro tipo de consecuencias económicas graves y de productividad a las empresas, ¿no? Y también en la parte de extorsión que hace rato nos comentaba Carlos, lo que preocupa al sector no es nada más los emplazamientos por extorsión, sino las actividades de hecho de muchos, no de muchos, pero de algunos sindicatos que utilizan en algunas actividades fórmulas de que paran actividades, cierran actividades, inclusive con trabajadores ajenos a las empresas, y que la ley no contempla una sanción al respecto. Y como lo dice Carlos, pues cuando uno requiere a la autoridad judicial o a la policía para que actúe, pues dicen, es un problema laboral, yo no intervengo, ¿no? Y situaciones de hecho que desafortunadamente pues están ocurriendo actualmente sin sanciones y en situaciones de hecho que consideramos que deberían de estar bien reguladas en la ley, y que a final de cuentas, pues para evitar ese tipo de actuaciones, pues que ya se tuvieran fórmulas en un procedimiento jurisdiccional para quien actúe y realice ese tipo de actividades, pues pueda ser sancionado inclusive con la cancelación de un registro sindical, ¿no? Que es una de las propuestas que también tenemos en la mesa, que espero pronto se dé esa parte de intercambio de posturas y de observaciones sectoriales, ¿no? ¿Tú qué otra cosa consideras, Carlos, que debiera mejorarse o atenderse y que no se ha hecho todavía? Muy ligado con el tema que señala Lorenzo, es el tema del arbitraje obligatorio en las huelgas. El arbitraje no previo a la huelga, salvo que las partes así lo quisieran pactar. Tampoco hay, es decir, si en un momento dado hay un nivel de confianza tal entre la empresa y el sindicato y dice, mira, vamos a negociar. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues ya, un árbitro, ¿no? Y no nos vamos a la huelga. Puede ser, pero el derecho de huelga es fundamental. Claro. Ese pero derecho una tiene vez que mantener. estallada la huelga. Pero estallada la huelga no es un conflicto en sí, o no debe ser un conflicto en sí, sino un medio de solución de un conflicto, ¿no? Un medio de presión natural, lógico, perfectamente legítimo, para poder llegar a un arreglo con el patrón. ¿Qué pasa cuando la huelga lleva más de un mes, o más de 15 días, o más de 2 meses? Es decir, no tengo muy claro si debiera haber un periodo fijo, si esto tiene que variar según el tipo de empresa de que se trate. Bueno, que esa huelga se convierte en un problema mayor que el que quiso resolver. Claro. Entonces, a mí me parece que tendría que haber, digamos, 3 posibilidades de arbitraje. Una, esta que ya mencioné, pactada entre las partes, totalmente voluntaria. Antes de. Bueno, y sería más bien raro, excepcional, pero podría darse. Un segundo momento de arbitraje es, ya estallada la huelga, los dos nos ponemos de acuerdo para pedir el arbitraje. Necesariamente tiene que haber el acuerdo de las dos partes. Vamos a pensar que esto sean las primeras 4 semanas de la huelga, o las primeras 2, insisto. Habría que ver si es un periodo fijo, un llamado diferenciado. A que te pongas de acuerdo para pero un árbitro. Solo que los dos estemos de acuerdo, entonces designamos un árbitro, establecemos las reglas del arbitraje y regresamos a trabajar. Porque ya la huelga deja de tener sentido en el momento en que designamos al árbitro. No tenemos ni siquiera que esperar el laudo, que ese es un verdadero laudo, ¿no? El laudo, la resolución del árbitro. Y un tercer momento, que es después de ese periodo, cualquiera de las dos partes puede pedir arbitraje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tampoco podemos y la otra estará obligada a someterse a... Y la otra estará obligada a someterse. Y el arbitraje no tiene que ser público, puede ser público, pero puede ser privado también. Otra vez, ya como un acuerdo.
Si el arbitraje es forzoso en esa tercera hipótesis, será público. Pero si el arbitraje es pactado, probablemente sea mejor un arbitraje privado. Claro. Probablemente sea mejor si es que las dos partes coinciden en darle la confianza a una persona o a una institución de arbitraje, ¿no? A mí Y me desde parece luego que esto es una gran solución, reforzar la mediación Gran también solución. como medio de solución, ¿no? Pero sin dejar de lado el tema del arbitraje. ¿Y se ha implementado en otros países? Sí, Con sí. mucho éxito. Pues a lo mejor con mucho éxito y a lo mejor con no tanto, porque muchas veces el arbitraje en otros países ha sido una fórmula disfrazada de resolución de gobierno, ¿no? o de rompimiento del derecho, de violación del derecho de huelga. Porque hay países donde te vas al arbitraje automáticamente al momento de estallar la huelga o inclusive antes de. Aquí en México, en el apartado B, en el régimen burocrático, pues hay una fórmula parecida. Primero le tienes que pedir permiso al Estado para estallarle una huelga al Estado, ¿no? Que nunca ha dado y nunca más va a dar. ¿Y habrá? Pero además, antes de suspender labores, te llama el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a conciliar. No, nunca ha ocurrido, ni va a ocurrir, pero digamos, es así de ridículo. Entonces, cuidado, ¿no? El arbitraje tiene que abrir un espacio, primero a la voluntad de la gente, segundo a la posibilidad de que la huelga surta sus efectos de presión. Si no acabas con la huelga, si tú dices, a ver, el arbitraje, perdón, la ministra Luna Ramos, que acaba de concluir sus 15 años, en una resolución que ella proyectó, plantea que el arbitraje puede ser solicitado por el arbitraje obligatorio por el patrón. ¿Por qué? Dice ella, pues si la parte trabajadora tiene el derecho y es un derecho procesal, la parte patronal tiene que tener un derecho igual, en lo cual yo disiento totalmente de la ministra Luna Ramos, porque estamos hablando de un derecho de los trabajadores, el derecho de huelga, y no hay por qué establecer un paralelismo entre un derecho y otro. Pero el problema mayor ni siquiera es ese. El problema mayor es que el sindicato hoy puede pedir el arbitraje a los 2 minutos de estallada la huelga. Y al hacer el paralelismo, entonces se permite que el patrón haga lo mismo. Entonces, si yo estallo la huelga y ese mismo día me están promoviendo el arbitraje, pues la huelga perdió su efecto, ¿no? Entonces, no puede ser. Esa no es la solución. Por eso tiene que haber un espacio, primero al arbitraje voluntario, y luego, después de cierto tiempo, al arbitraje obligatorio cuando fracasa la huelga como medio de solución. Entiendo. Creo que es muy importante. Sí, y aquí, como bien lo dice Carlos, lo que hay que cuidar es, por un lado, el derecho de huelga, que a final de cuentas es algo que se tiene que respetar, Claro. pero también una huelga estallada, entre más transcurre el tiempo, termina Peor para perjudicando todos, a todos. a la propia fuente de Claro. trabajo, a los trabajadores y a final de cuentas pues a los inversionistas en esa fuente de trabajo y habrá que tener un análisis pues porque hay determinadas actividades que pudieran aguantar, por así decirlo, un periodo más extenso en una huelga, Y y otras hay que no. empresas Sí, es muy grave. que transcurrido, no 15 días, que 3. transcurrido una semana, Sí. pues ya les puede provocar serios problemas, y sobre todo empresas, por ejemplo, de perecederos y algunas otras tipos de industrias que casi hay unas que algunos patrones dirían, bueno, pues a mí ya inclusive una semana se me hace mucho tiempo una vez estallada una huelga. Pero yo creo que tenemos que encontrar una fórmula en ese sentido porque, pues a final de cuentas, lo que tenemos también que proteger pues son las fuentes de trabajo, y que con esta seguridad que exista por un lado a la huelga y por el otro lado a las inversiones, pues sigamos creciendo y generando, pues a final de cuentas, más y mejores empleos, que es lo que necesitamos en México, ¿no? Si me permite, Lorenzo, antes de que eso nos acabe de acabar el tiempo, el otro tema que nunca hemos tratado, que es la huelga en los servicios esenciales a la comunidad. Esa es una tarea pendiente desde hace décadas. ¿Qué pasa cuando hay un interés mayor que el de los propios trabajadores? Más allá del económico. Servicios de limpia, por ejemplo, servicios de transporte, Sí, no claro. puedes suspender De agua, totalmente, ¿no? de agua, de energía eléctrica, en fin. No, ese también es un tema y ninguna de las iniciativas lo está tratando. Sí, sería muy importante que también se contemplara. Sí, y pues la verdad tenemos un
una tarea Importante. y una responsabilidad de todos los sectores importante, porque es una reforma de gran calado que Y que necesita implementarse que cuanto además antes si nos para- equivocamos va a producir otro tipo de efectos con la buena y mejor intención tanto de la reforma constitucional, de las propias obligaciones en el capítulo laboral del TEMEC y pues con el derecho de sindicación y de negociación colectiva, pues que prácticamente ya lo tenemos en puerta, que de una de otra forma pues ya está contemplado en la reforma constitucional, ¿no? Claro. Pues les agradezco mucho que hayan venido, es su casa, espero tenerlos Muchas gracias, pronto de con mucho regreso. gusto. Pues muchas gracias al ilustre también, desde luego es un honor estar aquí. Gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente emisión de Entre Juristas.